Completo en Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal? Y nos damos cuenta es cuando tenemos el significado o el valor de determinadas cosas o funciones. De lo contrario no sabemos. Yo les puedo preguntar a ustedes si está completo en Cristo, y si no sabemos el significado de estar completo o la razón, el conocimiento de estar completo en Cristo, usted me va a decir que sí, solo por el hecho de que usted cree, solo por el hecho de que usted está caminando el camino del Señor. Pero podríamos decir Saúl, el mismo Sansón, ¿alguna vez pensaron que estaban fuera del camino de los planes del Señor? Ellos estaban convencidos de que estaban haciéndolo todo bien, aunque sabían que lo estaban haciendo mal. Entonces, hoy precisamente el Señor quiere que nos demos cuenta, y Él viene hablando durante todos estos días. ¿Cómo se llama la predica del miércoles? ¿Cómo? Por lo tanto, no tengas miedo, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué entonces tenemos miedo? ¿Por qué nos da miedo a hacer determinadas cosas? ¿Por qué nos da miedo cumplir con la voluntad de Dios? Porque pensamos, cuando Dios nos habla, razonamos en cuanto a lo que tenemos que hacer. Si ya está escrito, si ya Dios lo entregó, si ya lo hizo. La palabra es clara cuando dice que no tengamos como costumbre de muchos el dejar de congregarnos. ¿Por qué no nos congregamos? ¿Por qué seguimos dándole al Señor la sobra y no le damos lo que es el plato fuerte para Él, sino que le damos lo que me sobra, si tengo, si me falta, pero no le doy lo que Él me está exigiendo que dé? El mes de octubre se celebra el Día de la Reforma, o se celebra el Día Internacional de la Biblia, que también lo hacen el 31 de octubre. Realmente no he investigado si sí es ese día o simplemente lo colocaron ese día para de cierta manera tratar de no sé, contrarrestar el Día de los Brujos. Porque no es el Día de los Niños, aunque lo quieran cambiar, no es el Día de los Niños, es el Día de los Brujos. Y es triste que todavía hayan cristianos, o quienes se dicen ser cristianos, que todavía anden con estas cosas, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿realmente estamos completos en el Señor? Entonces, inclusive por allá veía una publicidad de una iglesia X que decía: nosotros no celebramos el diablo, celebramos el día de la Biblia, y todos estaban disfrazados. Entonces yo me preguntaba, ¿esto contrarresta lo que se está haciendo en el mundo o nos estamos metiendo en la corriente del mundo? Pero solamente le volteamos un poquito el foco diciendo: no, pero es que lo hacemos como la Biblia. Entonces, ¿será que sí es ese día? Sé que es en octubre, no exactamente si es el 31, pero sí en octubre, porque en octubre se cumplen los años de la Reforma a través de Martín Lutero, ¿cierto? A través de sus 97 tesis que él coloca allí en las puertas de la iglesia en Roma. Y a través de eso nace precisamente esa reforma que le da un giro a todo el evangelio, a la palabra del Señor. Y a raíz de esa reforma, los reformadores dejan resumido todas esas 97 tesis o todo lo que Martín Lutero hizo y todos los que los otros iban adicionando en lo que se llaman 5 solas. Las 5 solas, que habla de solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. En esas 5 solas,
nosotros como pueblo de Dios o como cristianos necesitamos verlas como una creencia fundamental. Sin esos 5 pilares o sin esas 5 creencias, el evangelio o el cristianismo no serviría o no sería nada, porque estamos fundamentando todo sobre ¿qué? Entonces, por eso, a través de estas olas nos dicen sobre dónde debe estar nuestro fundamento. Ahora, aparte de ser creencias fundamentales, estas creencias son extendidas como pilares esenciales para la vida y la práctica cristiana. Por eso no debería salirse de nuestro contexto acerca de lo que hoy estamos viviendo como pueblo, como hijos de Dios. Pero para podernos nosotros apropiar de estos beneficios o el beneficio de la salvación que Dios nos quiere dar o ofrecer a través de Cristo, tenemos que decir cuál es la autoridad final que estamos teniendo nosotros al desarrollar o al vivir las 5 solas. Para de esa manera decir, ¿soy o no soy digno de adoración al Padre Celestial? Porque teniendo presente lo que el Señor viene hablando, nuestra adoración a Dios es nuestra obediencia. ¿Estamos ahí? Entonces la parte es evaluarnos qué tan obediente soy yo para poder determinar si estoy completo o no. Si, así como nos colocaba la hermana Berta en la portada, los que la empezaron a ver, si el rompecabezas de nuestra vida tiene esa parte fundamental que es Cristo. O si simplemente tenemos una referencia. Porque ¿cómo vamos realizando nosotros todo? ¿Cómo lo vemos cumplido? ¿Cómo nos vemos completos si no es en Cristo Jesús? Pero si lo tenemos solamente como una referencia, no como una vivencia o como algo esencial en nosotros, entonces, ¿qué tipo de religión estamos llevando? Y no relación. Es por eso que te decía que hoy hay muchos en la iglesia cristiana que solamente cambiaron de templo, pero nunca han cambiado de religión. No porque el sacerdote baje los santos y se quite el clériman, ¿se llama eso? Bueno, ese cosito aquí. No porque se lo quite, entonces ya quedó listo, convertido. No funciona de esa manera. No porque usted bote los santos de los cuadros en su casa, significa que ya se convirtió a Cristo. Entonces, ¿cuál es la parte fundamental para que podamos ser completos en Él? Y es por eso que tenemos a Cristo, o a través de Cristo, Dios nos entrega todo. ¿Por qué? Los fariseos. Siempre tenemos que colocar a esta gente que fueron los religiosos de ese tiempo o la autoridad del tiempo de Jesús. Los fariseos caminaron en la Biblia, pero nunca lo hicieron en la palabra. Los hijos de Dios, aunque tengamos la Biblia, tenemos que caminar en la palabra. Porque la palabra es Cristo. Pero ¿dónde nos estamos quedando nosotros? Si nosotros miramos, la Biblia se hizo libro, pero la palabra se hizo carne. Ahí lo podemos ver en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Entonces, ¿en dónde nos encontramos nosotros como pueblo de Dios? Porque no es la palabra que se diga, no es el título que tengamos, es la revelación o la iluminación más bien que recibamos de parte de Él. ¿Por qué? Porque no podemos conocer la palabra mientras no sea revelada o iluminada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede darnos la iluminación o la revelación de Jesús. Nadie más. Entonces, tenemos que tener claro de que la palabra es Cristo.
Cuando el Padre habla por medio de Cristo. El Padre no se da a conocer de otra manera que no sea mediante su Hijo. Ahora, el Hijo revela al Padre, pero ¿quién revela al Hijo? El Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que Jesús hablaba allí en el Evangelio de Juan y dice, lo que yo digo, no lo digo de mi propia cuenta, sino que yo lo digo porque el Padre me lo dice. Gracias, mi hermana. Pero el Espíritu de Dios, el que viene después de mí, ese confirmará lo que yo estoy diciendo que digo de mi Padre. El Espíritu de Dios revela al Hijo, pero el Hijo revela al Padre. El Espíritu de Dios glorifica al Hijo, pero el Hijo glorifica al Padre. Entonces, la parte es ¿en dónde quedamos usted y yo? ¿En dónde estamos usted y yo? ¿Usted y yo estamos en la Biblia o estamos en la palabra? ¿Usted tiene al Cristo revelado o al Cristo de la Biblia? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cómo lo estamos viviendo hoy? Acompáñeme a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3. Tengo la nueva versión internacional. Cuando lo tenga me dice amén. Verso 3, capítulo 3, verso 16. ¿Estamos ahí? Leo a favor de ustedes. ¿Qué tal si se pone de pie? No se debería repetir eso. Usted que es reverente al Señor, usted mismo, y codea al que tiene a su lado y le dice, póngase de pie, que llegó el Señor de señores y el Rey de reyes. Diga, usted no va a leer un libro cualquiera, usted va a leer la Biblia. Hay pastores que dicen, no, eso es bobada, ¿para qué pone de pie? No sé, entonces yo digo, ¿para qué es bobada? ¿Usted para qué pone de pie cuando llega la visita a su casa? ¿Por qué no hay que acostado? Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice así, leo a favor de usted en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Amén. O ay. Cierre sus ojos ahí conmigo para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Señor, direcciónanos, guíanos, muéstranos el camino que debemos de seguir a través de la revelación o de la iluminación de tu palabra. Queremos estar, Señor, en tu palabra que es Cristo y no queremos estar simplemente en la letra del libro de la Biblia. Queremos vivirte y queremos tomar, Señor, lo que tienes para cada uno, pero queremos cumplir con lo que a cada uno nos has entregado. Queremos estar completos en ti, mi Jesús. En el nombre de Jesús, y usted dice, amén. Puede sentarse, mi hermano. A veces cuando lo incomodan a uno es como mejor, ¿no? Ay, qué pereza para tenerme que parar, me están doliendo las rodillas. Jesús aparece aquí. Él habla con los escribas y los fariseos. Pero resulta que en Juan capítulo 5, verso 39, Jesús dice, todas las escrituras dan testimonio de mí. Pero él estaba hablando con los líderes de ese día, con los religiosos de esa época, y los religiosos no sabían quién era Jesús. Aunque ellos tenían lo que para ellos en ese entonces era la Biblia, que no es la que nosotros tenemos hoy, pero sí manejaban los pergaminos y todo esto. Entonces,
Ellos lo tenían, pero no sabían quién tenían delante de ellos. Por eso el Señor Jesús les dice, todas las escrituras dan testimonio de mí. Y allí es donde nosotros tenemos que entender qué es lo que tenemos en nuestra mano. Haciendo esta palabra, el Señor colocaba que yo mirara hacia la biblioteca que tenemos en la casa, en donde puedo contar malo, que tengo o tenemos alrededor de unas 15 Biblias en diferentes versiones, tamaños, colores, todo. 15 si de pronto no hay más, que gracias a la Fundación Nueva Generación tenemos. Y el Señor me decía, ¿para qué todas esas Biblias? Si no me tienen a mí. Y yo decía, wow, Señor. Porque es lo mismo como cuando vamos a un restaurante. Cuando vamos a un restaurante, a usted le entregan la carta. Bueno, ya después del COVID salió que el QR, que hay uno que no sabe manejar eso embalado, ¿cierto? Y si no tiene datos, entonces me voy a comer a otro lado. Pero normalmente en un restaurante te sacan la carta. Tú miras la comida que hay, ¿cierto? Pero al mirar la carta usted no está comiendo. Al mirar la carta usted no se da cuenta de qué es. Cuando usted hace el pedido y el mesero te trae lo que pediste, tú corroboras lo que te trajeron con la carta. O sea, la carta da testimonio de que lo que usted pidió, así es. Por eso la Biblia da testimonio de quién es Jesús, o que lo que Jesús dijo es verdad. Entonces, ¿por qué si usted y yo, como los fariseos en ese entonces, tenemos las escrituras, ¿por qué no conocemos al Cristo revelado? ¿Por qué no vivimos a ese Cristo revelado? Si Él mismo dice que las escrituras dan testimonio de que Él es quien dice ser. Así como cuando te traen el plato que pediste, tú comparas la carta y entonces tú dices, pongámosle estos días que estábamos con los misioneros, fuimos a almorzar y ellos decían bandeja paisa. Entonces le dije, yo los voy a llevar a comer bandeja paisa, y allí donde sirven la bandeja con huevo, con chicharrón, carne molida, con todo ello. ¡Ey! Sí, comieron todo y nada. Hubo uno de ellos, preste atención, que él cuando le trajeron el plato, volvió y cogió la carta, dijo, no, está huevo. Entonces yo llamo al mesero y le digo, ve, le hace falta el huevo a él, o si no, no paga. Entonces, ay, qué pena, sí. E inmediatamente fue y le trajo el huevo que le hacía falta. Entonces, no por gringos se los van a robar, ¿cierto? Entonces, el testimonio lo da la carta de lo que pedimos. Usted tiene la Biblia, usted tiene las escrituras. ¿Usted sabe de quién hablan ahí? ¿Usted sabe quién es el Cristo revelado? Porque esto es lo que el Señor está queriéndonos decir. Es el testimonio de lo que las escrituras revelan acerca de lo que Cristo dijo que Él era. Pero si usted y yo estamos como los fariseos, que aunque tenemos la Biblia, solamente tenemos la Biblia, pero no la palabra, entonces ¿dónde está nuestro fundamento? La palabra es Cristo, es lo que tenemos que tener. De lo contrario, entonces ¿dónde está? Si nos vamos a los apóstoles no tenían Biblia. Ellos no andaron así como andamos nosotros hoy con la Biblia bajo el sobaco, así, sí, o que voy. O no sé cuántos de ustedes, como era yo al principio, que la echaba, mi Biblia era pequeñita, así, y la echaba en una bolsa negra para que creyeran que llevaba una libra de carne ahí. Ahí, yo la llevaba ahí, sí. ¿Qué es eso? Un pedazo de carne. Porque me daba vergüenza decir que iba para la iglesia. Ya hoy no, ya eso cambió. Pero entonces, que ustedes no sean así. Los apóstoles no tenían Biblia, ellos no cargaban Biblia, pero a los apóstoles les fue revelada la palabra.
Ellos vivieron y vieron la palabra viva delante de ellos. Y eso fue lo que ellos creyeron y a través de eso fue que ellos caminaron. Jesús ya no tuvo que estar con ellos. Ellos tuvieron miedo al principio, pero el Señor les encomendó y les dijo, tranquilos, porque llegará el otro consolador que los va a guiar. Pero siempre les dijo, no se muevan, así como el de noticiero, no se muevan. Hasta que el Espíritu de Dios venga y ustedes puedan salir a cumplir con lo que les encomendé. Entonces, mi pregunta es, o no tenemos la palabra o no tenemos al Espíritu que nos revela la palabra. ¿Por qué la iglesia está dormida hoy? ¿Por qué la iglesia está quieta hoy? ¿Por qué la iglesia hoy hace lo mínimo que tiene que hacer? Ni siquiera lo máximo, lo mínimo, ya. Siempre nos cuesta dar un poquito más, pero cuando nos aprietan, ahorcan o no sé, como lo quieras llamar, entonces a veces queremos dar más. Pero muchos otros también retroceden. Entonces, la palabra no está escrita en papel, porque el Señor dijo que la escribiría en las tablas del corazón. Hebreos capítulo 10, en el verso 16 al 18 dice, ese es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No necesitamos volver a los tiempos pasados cuando ya se hizo la obra para hoy. Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya está la palabra, la tenemos, pero como en el Antiguo Testamento no la estaban viviendo de esa manera, el Señor dice hay que hacer algo y envía a su propio Hijo. Envía a su Hijo para que lo tengamos literal dentro de nosotros, no solamente entre nosotros, pero lo envía con el fin de que el Espíritu de Dios, porque ahí es donde trabajan ellos en esa unidad, en ese conjunto, el uno a favor del otro. A mí me duele que no hayamos vuelto a cantar el himno de nosotros, pero me duele porque no estamos viviéndolo. No me interesa la obra del otro. Si el otro pecó, el problema es de él. Pero no me interesa de que lo que él está haciendo me está dejando mal a mí. Porque cuando usted ve a alguien pecando, usted dice ¿qué? ¿O qué es lo que usted ha escuchado? Ese pecó. No. Esos cristianos, vea lo que hacen. Siempre son esos. O es más, como le decían a David, todavía lo dicen hoy. ¿Y en dónde está su Dios? Eso debería arder, hacer que hierva nuestra sangre, pero no de la rabia, sino de la impotencia de ¿cómo es que estás diciendo eso? Pero no. Anteriormente le insultaban a uno la mamá y uno se hacía matar, a ver, en cambio él insulta a la mamá y salen por ahí como sin nada. Así. No defendemos lo nuestro. La pregunta entonces que yo me hago es ¿realmente lo hemos considerado nuestro? ¿Cómo nos referimos? ¿El Padre o mi Padre? ¿Mi Cristo o el Cristo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está haciendo Él o cómo creemos que necesitamos que sea revelado, iluminado en nuestra vida para poder caminar? Ya hoy no sabemos los mandamientos, hoy sabemos qué le gusta y qué no le gusta al Señor, pero nos dejamos llevar por nuestras emociones y hacemos como a nosotros nos parece, aunque a Dios no le agrade. Pero es que el Señor es misericordioso, pero es que Él perdona. Cuidado, que ya hablamos acerca de eso, ¿cierto? El que me las hace, Dios no se queda con nada. Así como es bueno para dar galardón, o sea, bendición, también es bueno para soltarte y dejarte al otro lado. Pero ¿acaso eso no tenemos hoy temor
Hoy como pueblo de Dios, yo seré su Dios, usted será mi pueblo, pero para ser pueblo, para ser hijo de Dios, necesitamos cumplir con sus requisitos. Si no cumplimos, ¿a dónde vamos a llegar? Hebreos capítulo 8, verso 11 al 13 dice: y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hoy queremos predicar, bueno, ya eso se ha enfriado porque ni eso queremos salir a evangelizar. Pero ¿cómo queremos que esta palabra se cumpla cuando no haya necesidad de enseñarle a otro? Porque ese otro tiene tan iluminado, tan revelado a ese Cristo, que simplemente sabe obedecer. Entonces, volvemos al título de la palabra. ¿Estamos completos? ¿Estamos completos en Cristo? Si pudieras calificar tu obediencia de 1 a 10, ¿cuánto le pondrías? Siendo sincero. ¿Llegaríamos a 10 o a 11 como Automán? Jesús viene y la palabra se encarna. Y ahora los escribas, estando con él, los escribas y fariseos, dicen: no entendemos, no sabemos lo que este hombre está diciendo. Y Jesús les menciona: ¿cómo así? Porque ustedes no entienden. Pero es que ustedes no entienden, es porque ustedes no pueden oír la palabra, porque ustedes no conocen la palabra, porque ustedes no saben quién soy yo. Por eso ellos vieron en Jesús una amenaza y no un líder que pudiera ayudarles. Quizás a veces en las iglesias podemos notar eso, que llega una persona con capacidades, con cosas nuevas y quiere aportar y a veces nos sentimos celosos y en vez de dejarlo que crezca queremos hacerlo a un lado porque me van a quitar el puesto a mí. Cuando debería ser todo lo contrario, hermano, usted lo hace mejor, vea, yo le abro el camino, hágale. Y antes cuando esté allá me jala para yo poder llegar también. Pero entonces llega el orgullo, el egoísmo, la carnalidad, el no tener al Cristo revelado y obramos en la carne y no en el espíritu. Y por eso es que las cartas de Pablo enseña más bien que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Siempre vamos a tener una pelea, siempre hay una guerra, pero ¿cuál de las dos va a ganar? La que usted alimente. ¿Cuál está alimentando? Para que podamos entender la palabra que es Cristo. Ustedes no me entienden. Ustedes me hablan de las escrituras y todas las escrituras dan testimonio de mí. Porque esto hacían los fariseos. Ellos hablaban Biblia, pero no palabra de Dios. Nosotros hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Hablamos Biblia o qué hablamos? ¿Estamos mostrando el Cristo que nos creamos nosotros o mostramos verdaderamente el Cristo de la verdad que nos entrega la revelación de la palabra? El tiempo se acaba, iglesia, y nosotros seguimos jugando a ser iglesia. El tiempo se acaba y nosotros seguimos creyendo que vamos a tener mucho por delante. Ellos tenían a Jesús parado delante de ellos y no sabía quién era. Quizás a usted y yo muchas veces se nos ha parado el Señor delante, pero estamos esperando al barbado de ojos azules o verdes o no sé, entonces no le hacemos caso porque se para a través de un negro sin barba y pelado. ¿En dónde nos encontramos para poder nosotros darnos cuenta que es el mismo el que está hablando? Ahora Jesús le dice a ellos, a los escribas, a los fariseos: ustedes no me van a conocer a mí, ustedes no van a conocer mi palabra a menos que nazcan de nuevo. Pero se le para por allá a uno y le dice: Señor, ¿y yo después de viejo cómo me meto? Usted siendo un líder y me está preguntando eso. Quien no es engendrado por el poder del Espíritu de Dios no ha nacido de nuevo. Y si no nacemos de nuevo, no conocemos al Cristo revelado. Y si no tenemos al Cristo revelado, entonces la palabra no se ha hecho carne en nosotros.
Por ende, tenemos 15 átomos de Biblia, pero no nos interesa la Biblia. Tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91, las páginas amarillas y todas las otras blancas, pero no nos interesa lo que allá dice. Pero decimos, ese es el común. Por eso siempre le he dicho, aunque suceda en todas las iglesias, eso es consuelo de mediocres. No, eso pasa en todas partes. No, si todos los matrimonios tienen problemas, yo tengo que pelear para que el mío no los tenga. No porque entonces el otro se enfermó, no, es que yo también tengo que enfermarme. No, yo tengo que cuidarme para que no suceda. Pero si tengo la palabra encarnada. De lo contrario, vamos a seguir estudiando y estudiando Biblia, pero nunca vamos a llegar a lo profundo de la palabra. No vamos a llegar al conocimiento pleno de ese varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. Entonces nos encontramos jugando a la iglesia, pero no somos iglesia. ¿De qué sirve entonces? Como dijo Pablo, después de haberles predicado, yo mismo terminar siendo rechazado. ¿De qué sirve de que hayamos, comillas, hacer un sacrificio por X cantidad de tiempo y en el momento de la verdad nos digan, apartados de mí? Señor, pero es que dejé la rumba. Señor, pero es que dejé el vicio. Señor, pero nunca me conociste. Porque pensabas que era un juego y hoy lo dejabas, pero mañana lo tomabas de nuevo. Porque hoy hacías lo bueno, pero mañana lo borrabas y hacías lo malo. Entonces, ¿en dónde lo encontramos a él ahí? No está. Jesús se les presenta a ellos y les dice, yo vine a dar testimonio de la verdad, porque yo soy la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, puede oír la palabra. Solamente los nacidos del Espíritu pueden ver, pueden oír y pueden entender la palabra. Es decir, podemos ver, podemos oír, podemos entender, podemos vivir a Cristo. Y eso se ve, eso tiene que verse en todos los que a nuestro alrededor están. Por eso nos dice la palabra que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Que quien no me conozca se dé cuenta que he sido un convertido a Cristo. Pero no el que no me conozca diga que yo les conté a ustedes, cuando trabajaba de supervisor, hubo una empresa donde no nos daba uniforme a los supervisores. Entonces uno cogía el uniforme de los operarios y uno le ponía eso para que no volviese nada por la ropa de uno. Y una vez bajó la esposa del gerente buscando al supervisor y se paró allá en la oficina y dijo, ¿y dónde está el supervisor? Vea, es tal, ya sé que está allá. Y ella se le enojó, para no decir de otra manera. Se le enojó al gerente, ya no tenía nada que ver con la empresa. Y le dijo, qué falta de respeto tiene esta empresa. ¿Cómo es que usted se para aquí y usted no puede distinguir al supervisor en medio de los operarios? Listo, está bien. Entonces a partir de ese momento nos dieron una batola blanca para hacernos visibles en medio de la planta. Pero ¿y el corazón? ¿Dónde distinguen el corazón? Si nos vamos a la parte, usted se bautiza. Son vestiduras blancas que vienen sobre usted. Pero ¿y el corazón? ¿Cómo se dan cuenta? Porque no podemos andar de túnica blanca por todos lados. Porque ya nos dicen judíos, ¿cierto? Entonces, o judíos. Entonces, el corazón. ¿Cómo mostramos el corazón a quien no sabe quién soy? ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? El hombre lo robaron, lo aporrearon, lo cascaron, le cobraron, no sé qué le hicieron, pero ahí estaba tirado, moribundo. Pasó el sacerdote, ¡ay, que Dios te bendiga!
Yo no me voy a ensuciar, tengo la bata blanca hoy. Pero pasó el levita, pasó el cristiano. Y el levita le evitó. ¿Cierto? Pero el samaritano, el mundano, lo tomó, lo cogió, lo llevó a una posada. Le dijo al hombre, él le sanó las heridas, le hizo los primeros auxilios ahí, lo llevó para la posada, le dijo, vea, tenga plata, mañana vuelvo, si necesite más, vuelvo y le doy más. ¿Quién es? No sé, pero tengo que ayudarle. Entonces, dice la pregunta, Jesús pregunta a los religiosos, a los escribas, a los fariseos. Jesús le pregunta al Rey Jesús de Gloria, ¿quién fue el prójimo allí? ¿Quién fue el prójimo de ese hombre? ¿En dónde estaban los que conocían la Biblia, pero nunca conocieron a Cristo? Pero la sorpresa es que el que no creíamos tenía el Cristo revelado. ¿Cuál de ellos es usted? Por eso Santiago nos dice, si usted sabe que el hermano tiene necesidad, no solamente le diga Dios te bendiga, no, mijo, que le duela, que usted lo sienta también. Eso nos hace ser uno. Mi hermano, no tengo, pero partimos 10 granos de arroz, 5 para usted, 5 para mí. O morimos los dos de hambre o los dos nos levantamos. Pero no hagamos como la viuda. Oye, yo le voy a dar a usted diciendo que apenas tengo para mí, para mi hijo y no morimos. No, entonces muérase antes. Pero oh, sorpresa, la viuda le prepara al siervo de Dios y por eso cuando los visite, la viuda le prepara al siervo de Dios y llegó la bendición. Dice que la bendición le duró años. Años. Pero necesitamos tener la palabra, el Cristo revelado. De lo contrario, tenemos Biblia. Y ahora que tenemos el celular, menos, imagínese, usted va con el celular en el bolsillo. ¿Y quién va a creer que usted va para la iglesia? Si inclusive nos vamos para la iglesia no con lo mejorcito, sino con lo que el domingo nos dio. Es que toda la semana vestido. Yo anhelaba trabajar en un banco. Yo anhelaba trabajar en un banco porque siempre anhelaba ponerme corbata. Y ahora que el Señor me da el privilegio de predicar, estaba cayendo en la rutina de los demás siervos. No, estamos en la modernidad, ya corbata no, ya saco no, el jean roto. Y yo me estaba metiendo a esa corriente. No a ponerme jeans rotos para subirme al altar, porque nunca he estado de acuerdo con eso. Como dice por ahí un pastor, oiga, eso lo despreciábamos nosotros porque eran los pobres. Hoy, aunque salen más caros los rotos, así se lo ponen los pelados. Pero yo decía y caía en eso de, ¿para qué corbata? No, así, libre, no, pongámonos un saquito de la camisa. Y el Señor me decía, ¿no anhelabas trabajar en un banco para ponerte corbata? Y ahora que me trabajas a mí, entonces ¿quieres entrar en la costumbre del mundo? Y yo, Señor, tranquilo, yo lavo mis corbatas, no se enojen. Porque es que a Dios, como vengo diciéndote hace varios días, le damos lo mejor. Lo mejor. No se ponga lo primero que cogió. Ay, no, ¿qué le haces que voy para la iglesia? Ay, ¿se bañó? No, me baño cuando venga. No. Ese no es el Cristo revelado, no. Primera de Corintios 2, 14, 15 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Entonces, ¿somos espirituales porque tenemos al Espíritu o somos espirituales porque somos emocionalistas?
Así como la muerte entró por un hombre, Adán, dicen las Escrituras, asimismo por un hombre entró la vida a través de nuestro Señor Jesús. Ahora todo está escrito, pero no cuenta la experiencia de tu vida, sino la de Él sobre tu vida. Todo eso nos lleva a que tú y yo fuimos crucificados cuando hemos recibido esa palabra encarnada que es el mismo Cristo. A que seamos juntamente con Él crucificados, pero juntamente con Él seamos resucitados. Y cuando nosotros morimos, estamos muriendo a esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre. Pero cuando resucitamos juntamente con Él, lo adánico queda allá. Y ahora viene a lo nuevo, la nueva naturaleza, Cristo encarnado en cada uno de nosotros para poder vivirlo tal cual como Él quiere que lo hagamos. Pero si andamos con Adán y andamos con Jesús, entonces no nos casa para poder andar con los dos a la vez. Porque Pablo dice que lo viejo pasó. Por eso las cosas son hechas nuevas, porque lo viejo no sirvió, lo viejo se perdió, lo viejo se distorsionó. El plan de Dios en el huerto del Edén a través de Adán se perdió. El objetivo, el propósito, el plan no era el que el hombre pecara. No, el hombre era para que fuera a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado entró en el hombre y evitó que Cristo fuera encarnado. Entonces se perdió y por eso el camino se desvió. Cuando el Señor prepara el Edén para que el hombre viva juntamente con su mujer. Pero cuando el Señor los busca, ellos empiezan a colocar la queja. Fue la que me dice, usted se equivocó, ¿para qué me puso esa vieja aquí? Y entonces el Señor fue donde la vieja, ve, donde la mujer. Y le dijo a la mujer, y la mujer, ¿para qué puso los animales aquí? Esa serpiente salió más aviona, vean. Pero hasta ahí llegó, Dios no habló con la serpiente. Dios simplemente le dijo a la serpiente, a partir de este momento te arrastrarás toda tu vida. Pero le dijo a la serpiente, no al ser humano. Y el ser humano hoy tomó lo que el Señor le dijo a la serpiente. Hoy nosotros nos arrastramos. Porque no queremos vivir la palabra encarnada. Porque es más fácil a mi manera que a la manera de Dios. Porque es que me cuesta más el morir a mí que el negarme a las cosas del mundo. ¿Cómo vamos a estar completos en Él si no hemos muerto a nosotros? Hemos llegado a ser, porque parte de Dios que ha destinado a un pueblo a mostrar su propósito. Usted y yo con esa finalidad, con ese plan fuimos creados. De mostrarlo a Él, de reflejarlo a Él. Pero aunque somos predestinados y destinados, nos cuesta expresar esto en medio de nuestra vida. Pero ¿cuál es la vida que estamos teniendo? ¿Podemos decir que tenemos una vida que fuimos creados por Él y para Él? ¿Podemos decir que nuestra vida le pertenece a Él? ¿Podemos decir que la vida es Cristo? ¿Podemos decir que en nuestra vida está la gloria de Dios? ¿Podemos decir que a través de nuestra vida expresamos los atributos de Dios al mundo? O ni siquiera sabemos cuáles son los atributos de Dios. La realidad, iglesia, mis amados, la realidad es que
Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Si usted es hijo, si usted es pueblo, usted está designado a ser un embajador del reino de los cielos en esta tierra. Entonces lo que necesitamos nosotros es traer el reino de los cielos aquí. No esperar que esto vaya allá. Porque lo de aquí no entrará nada allá, a menos que sea transformado. Es aquí, iglesia. No podemos esperar allá para vivir el reino de los cielos. Es aquí donde tenemos que empezar a vivir el reino de los cielos. Pero si no tenemos la palabra, que es Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hablar Biblia nada más. Pero como solamente hablamos Biblia, no somos creíbles. Y entonces dicen, otra vez esos cristianos que hablan y hablan, pero miren cómo pecan también. Esto nos lleva a que nosotros podamos darnos cuenta a que la iglesia no es gente queriendo actuar como Cristo. La iglesia es Cristo actuando en nosotros. Son dos cosas completamente diferentes. La iglesia no es algo que se parece a Cristo. La iglesia debe ser Cristo. No estamos nosotros porque Él no nos está poniendo un espejo para que nos miremos y actuemos como Él. No, Él nos revela su propia esencia para que usted y yo seamos como Él. Cuando se habla de imitar, no se habla de simplemente hacer el gesto de que lo hacemos bien y ya. No, se trata de vivirlo, de dejar que se encarne en nosotros. La iglesia no es una estructura creada para que Dios se glorifique. No, porque usted y yo estamos llamados a ser transportadores de su gloria. Si usted y yo tenemos a Cristo, entonces Dios se glorificará constantemente en usted y a través de usted. Pero no en tiempo. Por eso peleo cuando hay lugares que dicen miércoles culto de sanidad. ¿Cómo así? Entonces el martes, el lunes, el jueves, el viernes, el domingo el Señor no puede sanar solamente un día. Pero son dogmas que nos hemos creado, pero como suena bonito, dejémoslo porque eso atrae. Pero ¿a quién está trayendo? A los que vienen a buscar de Dios, pero no a buscar a Dios. A los que le dicen, por tanto, no tengas miedo, pero salimos muertos de miedo cuando estallan por allá la bomba de la piñata. Ay, es que me pone nervioso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La iglesia es una persona. La iglesia es Cristo mismo. Cristo fue dado como cabeza a la iglesia, por lo cual la iglesia es el cuerpo, quien expresa la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros deberíamos habitar en una persona, Cristo Jesús. Y si habitamos en una persona, entonces somos uno. Pero vemos la unidad tan difícil porque no vemos la revelación de Cristo. Entonces respondamos, ¿estamos completos hoy? Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice a la mujer, el problema de ustedes no es que adoren en el monte o no es que adoren en el templo, porque no se trata ni de allá ni de acá. El problema de ustedes es que adoran y no saben a quién adoran.
Por eso peleamos, que tiene que ser allá, que tiene que ser aquí, que tiene que ser de esta manera, que de la otra. No. ¿Cómo va a cantar usted las canciones de la iglesia si en su casa no escucha y no vallenato? Claro que usted no lo escucha porque usted lo pone y no porque el vecino lo pone, ¿cierto? Para que usted quede bien. Lo primero que el Señor hizo con mi vida cuando yo permití que se hiciera carne en mí fue destruir más de 100 CDs de salsa que tenía, quebrarlos. Iba a dejar 2, a Franco De Vita y a Ricardo Arjona. Y el Señor se personifica en mi esposa. Pobrecito de mí, digan. Y se para al lado mío y me dice, ¿y es que va a volver a escuchar eso? Y yo no, entonces ¿para qué lo va a guardar? Y yo, me tenés como razón, no, todo se fue eso. El vecino del segundo piso ya sabía que yo iba a botar los CDs. Y se acercó y me dijo, Robinson, si va a botar la música, me la regala. Pero como ya había aprendido que lo que Dios no quiere para mí, no lo quiere para el otro, le dije, hermano, con mucha tristeza, pero no me los puedo dar. Tengo que destruirlos. Más de 100 CDs. Podíamos hacer cuenta a ver cuánta plata había ahí. Pero no servía nada, como Pablo dice, todo era basura. Y todo lo estimamos por basura por amor a ese Cristo que se revela en nuestra vida. Por amor a esa palabra que se hace carne en nosotros. Pero si nos dejamos con esos pesares, entonces, ¿cuándo vamos a permitir que se haga vida en nuestra vida? Él vino a hacer morada en ti, pero también quiere que usted haga morada en Él. Por eso su palabra dice revestidos de Cristo. Dios expresa al mundo mediante su Hijo. La palabra viene a nosotros. ¿Por qué podemos nosotros ser la voz de Él? Porque hemos permitido, porque permitimos que su palabra se encarne. Esto nos da el poder llegar a ser completos en Él. Ahora, porque Dios te mira a ti, porque Dios me mira a mí, porque Dios mira a los suyos, a sus hijos, a su pueblo, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que no somos perfectos, ¿por qué nos mira como si ya tuviéramos la perfección, como si fuéramos producto terminado? Porque no nos mira a nosotros. Porque Él ve a su Hijo en nosotros. Pero para que Él pueda ver a su Hijo en nosotros, tenemos que permitir que su Hijo se encarne en nosotros. Que su palabra se encarne en nosotros. Ahí podemos decir, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Está la canción Él resucita, ¿cierto? ¿Qué se llama? Él resucitará, o Él resucitó, Él resucitó. ¿Y qué dice esta canción? Hoy yo vivo, ¿por qué? Porque su espíritu vive en mí. Pero si yo no permito que su espíritu viva en mí, que su palabra se encarne, entonces ¿qué estoy viviendo? Quiero cerrar con lo siguiente. Porque quizás usted puede estar pensando, porque así somos nosotros los seres humanos, pastorcito, eso es muy bonito, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que esa palabra se encarne? ¿Cómo hago para tener a ese Cristo revelado? ¿Cómo hago para vivirlo? Un pájaro, el pichón de un águila, ¿por qué vuela? Por eso no.
¿Por qué? No, porque los pollos tienen alas. Por ahí hay una fábula, ¿cierto? Hay una fábula que el campesino vio al pichón del águila y estaba tirado en el piso y lo cogió y lo llevó y lo metió al gallinero. Y ese aguilucho se crió como un pollo. Y él alzaba la mirada y una vez por allá alzó la mirada y vio un águila. Y entonces le preguntó a la gallina, le dijo, ay, ¿quién es? Esa es la reina de las aves. Pero no se consuele ni se aliente, porque usted nunca volará como ella. Y ahí quedó el animalito, viviendo en un cuerpo extraño. No, en un cuerpo extraño no. Viviendo, siendo un águila, viviendo como pollo. Se parece a lo de hoy, ¿cierto o no? No, el pichón del águila o el águila vuela porque es su esencia, es su naturaleza. Solo que mentalmente nos dejamos amarrar. El aguilucho de la fábula no voló porque nadie le dijo tú lo puedes conseguir. Como el elefante que cuando pequeño lo amarran a una estaca de 50 centímetros y cuando adulto, pesando toneladas, sigue amarrado a la misma estaca. Pero en su mente ya está, estoy amarrado, no puedo moverme. Él se queda ahí. Y entonces, si nos vamos a nosotros, funcionamos tal cual. Nos dejamos amarrar en nuestro pensamiento. Porque el enemigo quiere eso, de que usted no sea libre mentalmente, sino que usted siempre diga, yo no soy capaz, eso es muy difícil, tan rico para el que puede, pero es que mire el otro, pero es que yo lo he intentado, pero es que no es tan fácil. ¿Y quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era imposible? Si el aguilucho vuela por naturaleza, porque sí, aunque como dice el águila, le da su patadita, le dice, o vuela mijo o ya lo espera al suelo. Y él va y aprende, pero nunca va a la escuela. Él llega y abre sus alas y ahí mismo arranca. Cuando usted y yo, o cuando quien se acerca a él, nace en Cristo, entonces hay un poder que viene sobre usted que lo ayuda a ser formado para que usted pueda dejar lo viejo atrás y pueda tomar lo nuevo y caminar hacia donde le están diciendo que vaya. Porque la naturaleza nuestra, también Dios ha colocado un poder. Ahora, ¿usted quiere usarlo o no lo quiere usar? Por eso usted y yo somos transportadores de su gloria. Que la tierra que pisen tus pies sea bendita. Pero para eso tenemos que empezar desde aquí. Porque si yo no me la creo, entonces lo que pise, ¿qué va a hacer? Un popó por ahí de pronto. Necesitamos nacer. Necesitamos la palabra encarnada. Necesitamos a Cristo revelado en nosotros. Y solamente así podremos decir, estoy completo en Cristo. Solamente así vamos a poder decir, soy feliz. Aún en medio de la adversidad. Aún en medio de la circunstancia difícil. Porque el estar completos en Él nos lleva a que nosotros podamos identificar qué es la vida eterna. Y podemos decir, Señor, la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Porque Dios nos hizo para su gloria. Y esta es la expresión a sí mismo. Que usted y yo, como hijos, si somos hijos, si somos pueblo, podamos mostrar la gloria de Dios a través de nuestra vida.
Pero si nosotros lo que mostramos es nuestra necesidad, si nosotros lo que mostramos en nuestros problemas, nuestros peros, nuestras excusas, entonces ¿cuándo traeremos o seremos canal de bendición para otros? ¿Será que podemos decir entonces, iglesia, estoy completo en Cristo? No me responda porque yo los veo pensativos ahí. Pero sí analice, ¿estás completo o qué te hace falta? Cierra tus ojos allí. Padre, has hablado, Señor, a tu pueblo. Señor, ayúdanos para que podamos ser sinceros con nosotros mismos, pero ser sinceros contigo también. Tú esperas por nosotros y eres paciente para nuestro favor. Pero aún esta paciencia, Señor, se agota, como también tu gracia tiene límite. Ayúdanos. Te necesitamos, Jesús. Sabemos que tú necesitas de nosotros disposición, entrega y firmeza. Quisiéramos, Señor, el poder comprometernos y no fallarte. Quisiéramos, Señor, saber que en las buenas y en las no tan buenas tú estás con nosotros y hacerlo con seguridad. Quisiéramos no cuestionarte por nuestra incredulidad o por nuestra falta de temor. Quisiéramos el poder ser llamados como tú quieres que nos llamemos. Pero también, Señor, somos realistas y sabemos que necesitamos cumplir con unos requisitos. Por eso rogamos e imploramos que tú nos ayudes a que esos requisitos puedan ser vida para cada uno de nosotros. Somos conocedores de la Biblia, pero necesitamos ser conocedores de la palabra, de esa palabra en Cristo. Gracias, Señor. Por eso queremos, Señor, adorarte en esta hora, pero hacerlo con convicción desde nuestro corazón. Recibe honor y recibe gloria por siempre y para siempre. Y usted dice, iglesia, amén. Déselo fuerte y póngase de pie.